primaveral es difícil suponerse el problema ambiental que está sufriendo el mundo, ¿verdad? El cielo es azul, la atmósfera transparente, el clima muy agradable, pero a veces tras la calma se oculta la tormenta. El mundo está amenazado por el calentamiento global. Y una de las causas de esta posible hecatombe, si no la controlamos a tiempo, es lamentablemente el petróleo. Yo soy petrolero de muchos años, que hay distinguidísimos petroleros también. El petróleo ha cambiado el mundo. El siglo XX, el siglo en el cual la humanidad ha avanzado más que en toda su historia anterior, se debe al impulso del petróleo, los combustibles, la movilidad, los plásticos, los agroquímicos, la petroquímica en general han cambiado el mundo, pero tienen un aspecto lamentable para el medio ambiente, que produce su combustión, la contaminación atmosférica. Hay que ir a otras fuentes de energía. Ya todos los países están en este proceso. El Ecuador es uno de ellos. El presidente Lasso estuvo recientemente en Glasgow y comprometió que el Ecuador iba a ser parte de la solución. Cambiando la matriz energética, algo hemos hecho, y ya más bien bastante, especialmente energía eléctrica. Ya el 90% de ella es producida por medios ambientalmente amigables, hidroeléctrica, eólica o solar. Estamos entrando en esta aventura del hidrógeno verde. El hidrógeno todos lo hemos conocido, ¿verdad? Su potencial destructivo, la famosa bomba de hidrógeno que amenazaba al mundo en los años 50. El hidrógeno líquido que impulsa a esos cohetes que van al espacio infinito. Cómo hacer que esta materia ciclópea baje a la Tierra y ayude a atender las necesidades energéticas de cada uno de los ciudadanos, es el gran reto. Y el cómo hacerlo, el qué debemos hacer, es el objeto de este seminario, que ha sido financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, a quien agradecemos por su colaboración, a la consultora alemana que ha hecho el estudio. Así es que creo que me sentaré a escuchar con muchísima atención y ver cómo va a ser el futuro, porque el hidrógeno verde es el futuro de la humanidad. Muchísimas gracias. La hoja de ruta y la Estrategia Nacional para la Producción y Uso de Hidrógeno Verde constituyen insumos claves en el país para el cumplimiento de sus compromisos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir a limitar el calentamiento global. A continuación, intervención de la subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Karina Barrera. Señor Ministro Santos, señores ministros, viceministros, señores del cuerpo diplomático, señores exministros, buen día a todos y a todas. Reciban un cordial saludo en nombre del señor ministro José Alfonso Dávalos, que no pudo acompañarnos el día de hoy, pero me ha encargado de estar presente en este gran evento. Quiero recordar el año 2021, cuando empezó las funciones el señor presidente Lasso y se firmó el decreto ejecutivo 059, donde se establecía la transición ecológica como una política de Estado para el futuro. Tal vez en ese momento no estaba claro qué significa para el Ecuador la transición ecológica,
pero desde entonces el país ha dado pasos inmensos en ese sentido. Y la palabra transición me parece a mí que es la clave de todo. La transición es un modelo, es una visión de largo plazo. En el mundo se habla de un nuevo modelo de desarrollo sostenible y que debemos dejar detrás el modelo de crecimiento económico tradicional, pero termina siendo en muchos casos un discurso, porque no está claro qué significa eso, ni cómo lograrlo, ni cómo lograr este cambio. Pero creo que el Ecuador ha sido un país que en estos 2 años ha dado pasos inmensos en este sentido. Y quiero hacer notar varias cosas que a veces se ven de manera desarticulada, pero cuando se analiza todo en su conjunto, podemos tener un panorama con mucho más esperanza para nuestras futuras generaciones, sabiendo que todavía tenemos grandes retos y desafíos. Pongo sobre la mesa varias cosas que se han trabajado. En el año 2021, en el marco de la transición ecológica, se establece el Pacto para la Transición a la Descarbonización, que fue firmado por el Presidente de la República, por los ministros de Energía, Vivienda, Agricultura, Educación, donde cada uno se comprometía, y Producción también en su momento, y cada uno se comprometía a realizar varias acciones para avanzar en la transición a la descarbonización. Ese fue un hito aparentemente político, una firma de un documento con acciones tangibles. En el caso del Ministerio del Ambiente, voy a poner algunas cosas puntuales. El crecimiento de las áreas protegidas en un 62%. El crecimiento de las áreas de protección hídrica del Ecuador en un 239%. Pensar eso podría llevar a decir, bueno, el Ecuador verde es un Ecuador que piensa en su futuro escaso, qué va a pasar con el agua en el futuro. Nosotros estamos conscientes de que el agua es un recurso trascendental. Hoy Uruguay está enfrentando sequía, no tiene agua ya no es algo del futuro. Nosotros tenemos un país con un 18% de riesgo de sequía. En ese sentido, el pensar en futuro es también el tener estas áreas de protección hídrica. Hablo también sobre los importantes avances que trabajamos con el Ministerio de la Producción en economía circular. El Ecuador tiene ya una ley de economía circular, un reglamento de economía circular. Con el Ministerio de Agricultura también, el primer distintivo de producción libre de deforestación. El Ecuador es el primer país en el mundo en tener un distintivo de producción libre de deforestación y en haber exportado café y cacao libre de deforestación a Europa. Si hablamos del Ministerio de Energía, y me permito hacer esta extensión mucho más amplia, porque desde la Subsecretaría de Cambio Climático trabajamos con todos los sectores y trabajamos de la mano y podemos mirar lo que cada uno hace. Desde el Ministerio de Energía, hoy hablar del plan de transición a la descarbonización de Galápagos y hablar de que la isla Isabela, que la isla Floriana podría llegar a ser la primera isla de un archipiélago descarbonizado, ya no es un sueño, empieza con este primer plan. El hablar también hoy de la hoja de ruta de hidrógeno. Posiblemente estábamos un poquito más atrasados en la región en ese tema, pero hoy, con esta hoja de ruta, empezamos un camino hacia el futuro. El Ministerio de Relaciones Exteriores, hoy el Ecuador es un referente internacional en los espacios internacionales. Nos hace sentir muy orgullosos lo que hacemos cuando hablamos de nuestros planes de acción de lucha contra la deforestación, Red Más. Cuando hablamos de la transición ecológica, el Ecuador no habla, simplemente dice nosotros ya lo hicimos. En temas de financiamiento, hoy hablar del primer canje de deuda por naturaleza. Estuve hace poco en la OCDE hablando con los países amazónicos, todos están diciendo vamos a hacer el canje de deuda. Ecuador dice ya lo hicimos, está aquí el primer canje de deuda por naturaleza. Y eso implica que si queremos hacer una transición a un modelo donde hablamos de empezar a reducir los ingresos de petróleo, pero tenemos que generar otras alternativas. Resulta que la naturaleza puede generar otras alternativas y hay que construir esos mecanismos. El canje de deuda por naturaleza está, el primer marco de bonos verdes soberanos junto al Ministerio de Economía y Finanzas también se hizo. Desde el Ministerio del Ambiente impulsamos por primera vez el esquema de compensación de carbono, donde proyectos como este de hidrógeno verde podrán ser financiados en el futuro, donde iniciativas de conservación podrán ser financiadas en el futuro, pero con principios de integridad, también siendo referentes en la región sobre lo que hemos planteado para el financiamiento climático. El esquema de compensación por carbono, después de 15 años desde la Constitución del 2008, pudimos sacar. Entonces creo que este conjunto de acciones, y sin duda hay muchísimas más,
Me permito decirles que la transición ecológica se materializa en las acciones que todos hemos realizado durante este periodo y que podemos seguir realizando porque esta es la base para lo que viene en el futuro. Es nuestro pensamiento de futuro. No son visiones no son acciones de corto plazo, son acciones que van a generar un precedente en lo que queremos que sea el futuro para nuestras próximas generaciones. Dos últimas reflexiones. El mundo tiene que reducir un 43% de sus emisiones. Para nosotros, el sector de la energía constituye aproximadamente el 50% de las emisiones que emitimos como país. Estas emisiones definitivamente tienen retos importantes en el sector del transporte y en el sector también de las industrias en eficiencia energética. Tenemos también retos grandes en la lucha contra la deforestación. Ese es otro de los grandes retos que tiene el país y también en transformar nuestras prácticas agrícolas a agricultura más sostenible. Está lanzado este plan de transición a la descarbonización. El Ministerio del Ambiente ha iniciado también ese trabajo en conjunto con todos ustedes y esperamos que el Ecuador cuente al 2024 con el primer documento de largo plazo, con una visión al 2050 sobre lo que será este nuevo modelo de desarrollo que incluye todas estas iniciativas que he mencionado. El Ecuador cuenta también con el primer plan de adaptación al cambio climático. Hoy tenemos las proyecciones climáticas al 2050 y al 2070. Todo lo que hablamos de qué es el cambio climático a nivel internacional, ya sabemos qué puede pasar en cada uno de los sectores. Tenemos información disponible ya para todos ustedes, para todos los sectores, para los financieros y demás. Así que creo que hay pasos grandes, muchas preocupaciones, pero creo que el Ecuador en este tiempo no se ha quedado rezagado. Hemos dado pasos firmes y nos da esperanza de que esto pueda continuar más allá de un cambio de gobierno, porque esta es una visión de largo plazo para el país. Muchísimas gracias. Para continuar, palabras del viceministro de Electricidad, Marcelo Jaramillo. Adelante, por favor. Permítame iniciar mi presentación apropiándome inmerecidamente de las sabias y apropiadas palabras de los señores ministros que me precedieron en el uso de la palabra. Eso evitaría que les fastidie a ustedes con conceptos de una política tan valiosa como la que está ejecutando el gobierno nacional. Por esta razón, a nombre del presidente de la República, señor Guillermo Lasso, a nombre del ministro de Energía, doctor Fernando Santos, y a nombre de todo el cuerpo que hace el Ministerio de Energía y Minas, presentar este lanzamiento del plan estratégico, de la hoja de ruta del plan estratégico del desarrollo del hidrógeno verde. Este acto en realidad es un acto icónico porque de seguro marcará el futuro provisorio para la actividad energética del Ecuador. Este acto, por supuesto, es el producto de varios actores, entidades del gobierno, academia, entidades multilaterales, ejecutivos y profesionales que iniciarán la preparación de la denominada hoja de ruta del desarrollo del hidrógeno verde en el Ecuador. Con esta decisión nos unimos al selecto grupo de avanzada de varios países que velarán por el cuidado ambiental y por la atención específica al cambio climático. Países como los Estados Unidos de América, las repúblicas de Colombia y de Panamá han avanzado ya también en los últimos 2 meses en el lanzamiento de sus hojas de ruta. Y la República de Chile ha obtenido financiamiento para poder iniciar la producción de hidrógeno verde en un corto plazo. ¿Y por qué es importante el hidrógeno? Porque es el mejor vector o uno de los mejores vectores de acumulación de energía en el mundo, que permite que la energía renovable, que no necesariamente es de producción continua, pueda almacenar energía para su utilización en tantas actividades humanas, la energía eólica, la energía fotovoltaica, inclusive los excedentes de energía hidroeléctrica, cuando existan, pueden transformarse en hidrógeno y ser transportados a cualquier sitio que se los necesite.
Al presentar la guía de desarrollo del hidrógeno verde en el Ecuador, quiero destacar su importancia actual y futura, repitiendo las palabras del embajador de Alemania el viernes de la semana pasada, que indicaba que una sola acería de Alemania podría consumir todo el hidrógeno verde que se produce en el mundo. El doctor Kurt Freund mencionaba hace rato que en el mundo se consumen alrededor de 190 millones de toneladas de hidrógeno. Apenas el 5% de esa suma es hidrógeno verde. Esto quiere decir que el potencial actual es de 195 millones de toneladas que podrían ser producidas utilizando energía renovable. Por supuesto, considerando que no crece la demanda. Pero si analizamos que la demanda de energía es casi exponencial, esa cifra será de un monto realmente inconmensurable. Este enorme potencial del país en producir hidrógeno verde parte porque tenemos muchos recursos primarios. Por ejemplo, tenemos 1.5 millones de hectáreas con sol, con radiación, con heliofanía, que podrían producir hidrógeno a través de ciertas fotovoltaicas. Por supuesto, para poder producir esto necesitamos desarrollar una masa crítica, desarrollar un entorno favorable, no solamente público, sino fundamentalmente privado, porque serán los entes privados quienes podrán desarrollar este valioso producto. Al dar paso al evento actual, a la presentación que tenemos del hidrógeno verde, quiero comprometerles a ustedes a que revisen el flash, la ayuda de memoria que se les ha repartido, para que acepten, entiendan, nos ayuden a difundir este conocimiento, pero sobre todo a que se comprometan a ser actores en el futuro del desarrollo del sector energético del Ecuador vía aplicación del hidrógeno verde. Con estas pocas palabras, entonces, iniciaré la presentación que habíamos preparado para este tema. Tal vez iniciaría la intervención de la presentación indicando que el Ecuador tiene pleno derecho de sentirse orgulloso de haber cumplido con varias metas desarrolladas con el cambio climático. Por ejemplo, el tener aproximadamente el 86% de la energía proveniente de fuentes hidroenergéticas es un mérito y es un hito que pocos países lo pueden tener. Y no solamente lo tuvimos el año pasado, sino que en el presente año, mientras tenemos buena hidroelectricidad, podemos tener producción de hasta el 98% de energía hidroeléctrica, lo que nos ha permitido inclusive exportar a Colombia algunos excedentes. Pero esto permite identificar dónde están esos valiosos recursos y eso se lo hará posteriormente con mayor detalle. Estos recursos permitirán cubrir la demanda utilizando también directamente energía verde para producir electricidad. En ese plan de desarrollo, que es el plan del desarrollo eléctrico del país, se presenta en color verde lo que será energía eólica, en color amarillo lo que será verde fotovoltaica, amarillo eólica, pero también no descuidamos la hidroelectricidad. Eso es la historia. Ahora, este es el futuro. En la parte inferior de cada gráfico, de cada figura, está el potencial que tiene el país para desarrollar energía. Allí se tiene la geotermia, se tiene la solar, la eólica,
la hidroeléctrica, la biomasa, etc., por sus valores que significarían el poder generar energía probablemente para varios países de Latinoamérica. Naturalmente, quiero recalcar la importancia que ha tenido hasta la fecha el sector de la producción hidroeléctrica, que ha sido el caballo de batalla de la producción de electricidad en el país. Pero también tenemos eólica, biomasa y otros productos adicionales. Sin embargo, también hemos tenido necesidad de utilizar generación térmica que es contaminante y produce emisiones de gases de efecto invernadero, que ha sido en cierta forma de manera constante y por tanto se requiere reducirla. Las emisiones de ciertos países, en cambio, son mucho más significativas que lo que produce Latinoamérica. Allí se nota que los países industrializados, básicamente Norteamérica, Europa y China y Rusia, son los que producen la mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Y ese es el mercado para nuestro hidrógeno verde. La transformación de la industria, la producción de energía vía hidrógeno verde marcará el futuro de la humanidad. Ecuador ha iniciado una política de transición energética cuyo objetivo es la descarbonización. Esta política ya está dada en varios factores, en varios actos, como por ejemplo el lanzamiento de la hoja de ruta de la transición energética de Galápagos, hecho recientemente. También se añade la iniciativa de varias universidades, de una universidad ecuatoriana que también en las Islas Galápagos lanzó su hoja de ruta para la descarbonización de la isla Santa Cruz. Y esto marca la necesidad de realizar una transición energética justa. Transición energética que significa utilizar la tecnología para eliminar tanto los gases de efecto invernadero como CO2, metano, etc., que en el año 2050 debería ser cero en las Islas Galápagos. Esta obviamente debe utilizar energía renovable para ser positiva, para ser de carbono neutro, y obviamente marcará la aplicación de la política pública eléctrica. En la práctica significa utilizar los excedentes de energía actuales, pero también los futuros excedentes de energía. Hay varios proyectos hidroeléctricos en carpeta que pueden ser utilizados para la producción de hidrógeno verde, que su valor, su magnitud es enorme. Entre ellos está el proyecto Cartenique con 600 megavatios, el proyecto Santiago con 3.600 megavatios en dos etapas, una de 2.400 y otra de 1.200, el proyecto Chespí con 460 megavatios y otros varios proyectos más que pueden servir para esta probabilidad de producir energéticos para exportación y a lo mejor algún rato reemplazarle al petróleo. Ahora me permitiré presentarle al ingeniero Ángel Echeverría para que haga la descripción detallada de lo que significa el plan de desarrollo del hidrógeno verde en el Ecuador. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Un gusto, señor ministro, señores viceministros,
cuerpo diplomático que nos visitan el día de hoy, autoridades y delegados de las principales entidades del gobierno y de entidades y organismos multilaterales y del sector privado. Permítanme tomar un momento de este espacio justamente para comentar los principales hallazgos, los principales resultados y por supuesto los principales retos que el día de hoy el sector y el país comienza a comprometerse con un mejor mañana. A nivel internacional, como bien ustedes lo pueden observar en esta lámina, IRENA manifiesta que para poder lograr los objetivos mundiales son básicamente ejecutar las estrategias que se pueden observar en esta pantalla. Por un lado, energías renovables. Creo que somos uno de los países que mayor porcentaje posee en el mundo y hemos cumplido la tarea, pero la tarea no termina ahí, porque el reto es sostener o aumentar ese mismo porcentaje de energías renovables. La eficiencia energética, otro mandato a través de la ley, otro mandato constitucional en donde recae la responsabilidad en el Ministerio de Energía de coordinar a nivel país la eficiencia energética a través de su gobernabilidad denominada Comité Nacional de Eficiencia Energética. También lo hemos hecho y también tenemos el reto de seguir haciéndolo. Y sigue el tema de electrificación. Tenemos el 97% electrificado a nivel nacional, un 3% que parecería nada, pero son 500.000 ecuatorianos que no tienen acceso a la electricidad. Mientras un ecuatoriano no tenga electricidad, todavía habrá una tarea pendiente por parte del sector eléctrico. El hidrógeno, y este es el nuevo vector que va a dinamizar la productividad ecuatoriana y al mismo tiempo va a lograr o a proponer cumplir con los objetivos tanto nacionales como del mundo como tal. El hidrógeno verde, el día de hoy, se presenta en la política pública del Estado, del gobierno. Y no es una política que el día de hoy la estamos inaugurando, la estamos lanzando. Es una política que nació en el 2022. Una política en donde ya se lo veía al sector energético denominado hidrógeno como uno de los energéticos que nos van a ayudar a la seguridad energética, pero al mismo tiempo con la descarbonización que es anhelada en el país y sobre todo para cumplir con los compromisos internacionales. El hidrógeno verde se encuentra en la política pública del sector eléctrico, específicamente en la política pública 1.7 y en sus dos lineamientos específicos literales A y B. Desarrollar el hidrógeno verde como un vector energético para el cambio de la matriz energética del país. Y B, gestionar e impulsar el uso del hidrógeno verde como un sistema de almacenamiento, pero al mismo tiempo como un elemento flexible que me permita optimizar los recursos y mejorar la seguridad y confiabilidad de los sistemas. Bien lo decía nuestro señor viceministro, es un energético que por sus características se puede almacenar y se lo puede desplazar. Se lo puede desplazar a los lugares en donde se lo pueda utilizar en las diferentes maneras deseables y productivas. El hidrógeno verde en el Ecuador hoy se va a constituir en una hoja en donde todo el mundo tiene que comprometerse. Básicamente esta hoja nos ayuda a disponer de una información técnica, económica, ambiental y social, con lo cual nos permite escoger las mejores decisiones para ir implementándole progresivamente, tanto en el corto, mediano y largo plazo. Adicionalmente, el país ha identificado oportunidades específicas, analizando sus potencialidades de recursos, pero también analizando sus potencialidades de infraestructura disponible. También tenemos esas oportunidades encontradas y tenemos retos justamente sobre estas oportunidades. Y sobre todo, también se hace una breve explicación y quizás una detallada sinergia de complementar esfuerzos a través de diferentes herramientas que deberían dinamizar la economía del hidrógeno verde en el país.
Al momento en que este reto nació, y contando con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, tuvimos que establecer fases justamente de ejecución. Esas fases ustedes las pueden observar en esta lámina, en donde nada estuvo a la ligera, estuvo concebida los pasos a dar en función a lo que queríamos obtener. Primero, un levantamiento, una preparación de información de las capacidades del Ecuador a través de la información disponible. Segundo, en función a lo que queremos y en función a lo que tenemos, cuáles son los objetivos deseables para nuestro entorno como el Ecuador. Tercero, disponer de la hoja de ruta del hidrógeno verde, justamente el momento en que nos encontramos. Y por último, lo deseable, la implementación de la hoja de ruta del hidrógeno verde. Esquemáticamente, ustedes pueden ver ahí un proceso de la cadena de valor de lo que se refiere al hidrógeno verde. No les quiero aburrir con temas técnicos profundos, simplemente se puede observar aquí que tenemos, por un lado, los recursos necesarios, que sí lo tenemos en el Ecuador y que sí los podríamos tener en el futuro a través de la ejecución de un adecuado plan de expansión de producción de electricidad o de energía a través de nuestras fuentes energéticas. Segundo, tenemos que pensar en sistemas que nos permitan el proceso de electrólisis. Este es uno de los principales retos que tiene que gestionar el país. Tercero, observar qué productos son los necesarios o qué productos en base al hidrógeno verde el Ecuador quiere comenzar a disponer, tanto para un consumo local como para un consumo internacional. Ustedes pueden ver al final de este esquema, el hidrógeno verde tiene una diversidad de usos finales. Puede ser en el mismo campo energético, sector petrolero, sector eléctrico, a través de diferentes tecnologías operativas como tal. También puede ser utilizado en nuestras industrias, bien lo decían, nuestras industrias intensivas de consumo, pueden ser la industria de cemento, nuestras acerías, y por qué no pensar que esas mismas industrias aumenten sus niveles de producción, es decir, la misma industria existente se expanda, pero que haga uso de este nuevo energético como tal. Y tercero, tenemos los derivados del hidrógeno verde, que muchos de ellos pueden ser utilizados básicamente en fertilizantes. La política de Estado también es ser un país que disponga de una producción agraria, tanto para consumo interno y para exportación. ¿Qué tal si producimos nosotros los fertilizantes deseados para cumplir con este objetivo? Producir los fertilizantes a través de nuestros insumos primarios. El potencial que disponíamos, lo dijo nuestro señor viceministro, básicamente tenemos muchas fuentes, simplemente el reto es, y justamente que estaban capturando la imagen, el reto es explotarlos con las mejores tecnologías. La hoja de ruta, y aquí vienen los resultados quizás que la mayoría está esperando. Hemos dividido en tres fases. Básicamente una fase de inmediata consecución, de inmediata ejecución. Es adjudicar al menos 2 gigavatios, es decir, 2000 megavatios de energías renovables en el Ecuador para que produzcan electricidad. Nuestro plan de expansión, nuestro plan maestro de electricidad, avisora justamente este objetivo y tiene contemplada la expansión de la generación a través de energía renovable no convencional y también de centrales hidroeléctricas. No obstante, para garantizar la confiabilidad y la seguridad del abastecimiento, también se está pensando en tecnologías renovables, alternativas, menos contaminantes o nulamente cero contaminantes, como es la geotermia. En tal motivo, tenemos desarrollado las condiciones de marco normativo y regulatorio. No obstante, todavía es una tarea pendiente de llegar a ejecutar los primeros proyectos a través de alianzas públicas privadas. Este es un reto que lo tiene el sector, es
Se cuenta con la normativa, se cuenta con la voluntad política también, pero ahora hay que aterrizar. Es una tarea que lo podemos hacer inmediatamente. Tercero, evaluar, estructurar y aprobar proyectos pilotos estratégicos. Esto lo podemos hacer en el mediano plazo y no es un sueño. Esto ya ha comenzado y se ha encaminado. La academia juega un rol aquí muy importante. La academia ha confiado en el Ministerio de Energía y Minas, con quien ya han suscrito convenios de cooperación, convenios de transferencia de conocimiento y convenios para llevar a la teoría, a las experimentaciones aplicadas. La gentileza justamente de la academia hay que resaltar, involucrados totalmente en esta visión de desarrollo, y es por eso que el día de hoy nos acompañará la academia en un punto para reflexionar y para manifestar justamente su voluntad para proponer y ejecutar este tercer punto que se observa en la fase número 1. Robustecer las capacidades locales. Del 2025 al 2030, además de los 2.000 megavatios que se requieren, se estima que es necesario 6.000 megavatios adicionales. Y comienza justamente un nuevo planteamiento. Para dinamizar el mercado se requiere justamente de la normativa que permita incentivar a ese mercado. Aquí no es una decisión solamente del sector energético, es una decisión compartida, y hasta dónde el Estado puede generar normativa para incentivar la inversión a través de esta nueva tecnología en el país. Desarrollar nueva infraestructura, implementar los proyectos pilotos, que en su primera fase era estructurarlos y aprobarlos, ahí ya lo tenemos que construir y ya tienen que comenzar a producir. Y por último, tenemos el implementar proyectos específicos de aplicabilidad de hidrógeno verde en el país. La reflexión en este punto nace de lo siguiente. Las realidades del Ecuador se concentran específicamente en el transporte. Pensar en el transporte terrestre y en el transporte aéreo y en el transporte marítimo. En el transporte aéreo es un reto mucho más difícil, pero podemos pensar en la localidad como terrestre y marítimo. ¿Por qué no pensar en la aplicabilidad del hidrógeno verde en nuestras primeras lanchas o en nuestros primeros barcos de las Islas Galápagos, en donde el contaminante principal allá son los combustibles fósiles líquidos, y si mudamos ese combustible para el uso de estas lanchas en Galápagos, la aplicabilidad es local y el beneficio sería local como tal. Tercero, más allá del 2030, una visión más de largo plazo. Necesitamos instalar 6.000 megavatios de energías renovables no convencionales. Lo podemos hacer, tenemos la suficiente fuente energética primaria. Segundo, volver a hacer una revisión del marco normativo. Si para incentivar justamente ese marco del hidrógeno verde en la fase número 2 se hablaba de incentivos, una vez que esto madure, ¿es necesario mantener los incentivos o no? Entonces, la dinámica de la normativa siempre va a estar presente, y la reflexión conforme al grado de madurez tiene que estar presente en la normativa que se vaya promulgando como tal. Y por último, producir hidrógeno verde para exportación como hidrógeno o como derivados como tal. Esto a través de masificar procesos industriales que serían justamente desarrollados a través de entidades o de organismos o de empresas privadas. ¿Cuáles son los logros que quisiéramos obtener en las diferentes fases explicadas? Primero, el incremento de la energía renovable en el país. Lo había dicho, el reto no fue llegar al 90%. Ahora el reto es mantener la renovabilidad de nuestra matriz eléctrica como tal. Segundo, conseguir lograr el financiamiento adecuado para generar e implementar este tipo de proyectos. Estamos hablando, por un lado, de $400,000 en su fase inicial solamente para procesos de electrólisis. Yo creo que estos valores son conseguibles, yo creo que estos valores lo podemos lograr como Estado, como inversionistas para una primera fase.
En la segunda fase, básicamente cumplimos con el tema de la renovabilidad para producir hidrógeno verde. Tenemos una segunda fase de la necesidad de una inversión de 4.400 millones en lo que tiene que ver con sistemas de producción de energía renovable, pero la inversión en los sistemas de electrólisis ya son mayores. Se requiere alrededor de 1.200 millones para establecer las plantas de electrólisis que consuman esa energía que van a producir los 2.000 megavatios de centrales eléctricas. No sirve de nada aumentar la capacidad de generación de energías renovables si es que no tenemos los procesos de electrólisis implementados a la par. Tercero, se computa o se estima alrededor de 50 millones de ingresos en el país solamente por temas de ventas de hidrógeno o de sus derivados. Es decir, ya dinamizando el mercado de hidrógeno verde y con el propósito de que sea un vector energético que ayude a la descarbonización, conseguimos los primeros beneficios ambientales. El Ecuador va a reducir en un 15.7% las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto vinculado totalmente al plan de transición ecológica que lo decía la autoridad del Ministerio de Ambiente y Agua como tal. En la fase número 3, una fase en donde podríamos decir que todo está más maduro, la energía renovable sigue siendo muy protagónica en la matriz energética y los sistemas de electrólisis llegarían a tener 3.000 megavatios o, como se puede observar ahí, 3 gigavatios. La energía renovable seguirá siendo fundamental desarrollada, por tanto la necesidad de financiamiento bordearía los 24.000 millones de dólares. Los sistemas o los procesos de electrólisis requerirían de 2.000 millones adicionales para poder producir hidrógeno verde. Los ingresos al país por venta de hidrógeno o de sus derivados bordearían los 1.200 millones de dólares anuales. Ingresos para el país. Y los beneficios ambientales llegaríamos a cumplir al 2040 una mitigación, una reducción de emisiones del 36%. ¿Qué se requiere justamente para poder implementar las diferentes fases? Se requiere tener esa masa crítica local, capacitar a los funcionarios actuales y a las futuras generaciones en el manejo de la tecnología y en el manejo del mercado mismo del hidrógeno verde como tal. Debemos desarrollar programas de formación, un compromiso de la academia, un reto por parte de la academia. Tenemos que generar normativa nacional de diferente competencia, pero al final del día que todo sea unívoca en un mismo fin. Normativas de incentivos tributarios, normativas del funcionamiento técnico operativo de las diferentes centrales, de los diferentes procesos, pero también se requiere establecer reglas para el financiamiento, para los que están interesados en invertir o en conseguir financiamiento, establecer reglas para obtener ese financiamiento. Segundo, necesitamos desarrollar infraestructura. La infraestructura actual no sirve solamente para el corto plazo, no nos sirve para el mediano ni el largo plazo. El plan maestro de electricidad avisora al 2032, pero estamos justamente trabajando con las directrices de nuestra máxima autoridad en un plan energético minero con miras al 2050. Este plan energético minero contempla la política de desarrollo del hidrógeno verde, pero necesitamos que todos los sectores productivos del país también tengan un plan de desarrollo al 2050 que sea sinérgico como tal para el cumplimiento de estos objetivos. Necesitamos que estos planes contengan infraestructura,
infraestructura como carreteras, como puertos, como nuevas vías de movilidad. ¿Qué tal si utilizamos nuestros ríos de ciertas partes del país como mecanismos para comenzar a desplazar la producción de hidrógeno verde o de sus derivados? ¿Qué tal si pensamos en una nueva línea férrea para poder transportar grandes cantidades de derivados o de hidrógeno verde como tal? Pero también sabemos que podemos aprovechar nuestras carreteras. La decisión final es parte de otra cartera de Estado, pero la decisión final lo tiene el mismo Estado ecuatoriano con una visión de futuro. Establecer alianzas mundiales a nivel regional, a nivel mundial. Y aquí bienvenido justamente la cooperación de los multilaterales y bienvenida siempre las conversaciones con nuestros amigos, países vecinos, en donde se pueden generar estrategias comunes en torno a dinamizar el mercado del hidrógeno verde del Ecuador hacia el mundo. Queremos establecer esquemas y disponer de una normativa que no sea una barrera. Queremos disponer de una normativa que nos permita el objetivo final. Queremos tener planes de expansión sectoriales y queremos afianzar las relaciones internacionales. Recuerden que el hidrógeno verde no es solamente para descarbonizar la matriz energética del Ecuador. Nuestro hidrógeno verde puede ayudar a otros países del mundo a descarbonizar sus propios procesos productivos como tal. Del 2030, 2040 en adelante, queremos consolidar, tener totalmente formadas esas capacidades locales para el manejo de esta nueva tecnología. Queremos fortalecer la investigación, pero al mismo tiempo queremos tener profesionales específicos en la temática del hidrógeno verde. Queremos tener mercados disponibles regionales. Queremos establecer e implementar la continuidad de los planes de expansión a nivel país. Y también queremos establecer nuevos acuerdos de cooperación y financiamiento en torno al desarrollo de la energía renovable, del hidrógeno verde y de la mitigación ambiental. Ejemplos con los cuales podríamos hacer uso del hidrógeno verde en el país. Ejemplos claros, concretos y de corto plazo. En el sector energético, podemos hacer uso justamente en los procesos de refinación, mejorar nuestro crudo a través del componente del hidrógeno verde. En el sector eléctrico podemos tener sistemas de almacenamiento, pero también sistemas de generación que me logre cumplir con el objetivo deseable del servicio público de energía eléctrica, que es el abastecimiento seguro. Esta tecnología nos permite tener la flexibilidad operacional, pero también nos puede ayudar a disponer de la seguridad y calidad del servicio y continuidad del servicio eléctrico. El combustible del hidrógeno verde puede ser utilizado a través de las diferentes formas de movilización terrestre, aéreo y marítimo. Yo lo había comentado, ¿qué tal si pensamos primero en estas embarcaciones que tenemos en nuestras Islas Galápagos y tener las plantas de electricidad para generación de electricidad? A través del hidrógeno verde podemos generar calor para los diferentes procesos industriales, específicamente para las industrias que consumen gran cantidad de electricidad. Una vez me preguntaban y me decían, pero si actualmente ya disponemos de electricidad, ¿por qué queremos el hidrógeno verde? Una pregunta muy valiosa y una pregunta muy cierta. Resulta que el hidrógeno ayuda a disponer casi invariable los grados centígrados que necesitan los procesos. Al momento que un proceso térmico, por ejemplo, de una planta de aluminio, tiene una variación mayor al 2% en su temperatura de proceso, sale con fallas microscópicas esa barra de aluminio o de hierro. ¿Qué significa para esa empresa? Pérdidas. ¿Qué significa si eso se utiliza en la construcción? Posibles fallas y los proyectos mal ejecutados. ¿Cómo ayuda el hidrógeno verde a mantener justamente los principios de calidad del producto de estas industrias?
a que estos defectos de producción sean mínimos. Y con ello, a ellos les ayuda a tener un mejor producto, una mejor calidad. Lo mismo pasa en el cemento. Ejemplos prácticos, ejemplos concisos que la misma industria solicita y necesita ya. En las edificaciones, el calor básicamente es por el tema de confort térmico que se requiere en las diferentes latitudes del país. Insumos para que se puedan utilizar en industria química, fertilizantes, plásticos en las mismas refinerías, pero también tenemos como productos para los procesos de alimentos, acero y del mismo medio. Estimados, valores estimados, el sector industrial en el país representa el 17.4%. El uso energético en el país es el 17.4%. El sector transporte representa el 48.9%. Tenemos un mercado local en donde sí podemos dinamizar y consumir lo que comencemos a producir en esta primera fase. A nivel internacional, ¿cuáles son las expectativas y por qué podemos tener también un mercado? Resulta que al 2020 se requiere alrededor de 90 megatoneladas de hidrógeno. Y progresivamente eso va en aumento. Ustedes pueden ver que de 90 pasamos a 140 megatoneladas al 2030, o sea, a la vuelta de la esquina. Al 2040 esto se triplica, al 2050 estamos hablando cerca de los 650 o 700 megatoneladas de requerimiento de hidrógeno. ¿Cuáles son los países que han manifestado ya su interés de comprar hidrógeno? Ustedes lo pueden visualizar ahí. Por una parte lo tenemos China, Norteamérica, varios países de Europa y también tenemos varios países de Asia. Cada uno con diferentes estrategias, pero todos con un mismo común denominador. Requieren hidrógeno verde para descarbonizar sus procesos productivos. ¿Y por qué en estos países se concentra justamente la necesidad de requerimiento? Es porque no poseen el recurso principal para el hidrógeno verde. ¿Cuál es el recurso principal? Pues son nuestras energías renovables, que sí las dispone el Ecuador, que sí las dispone la región como tal. Se considera que Europa y los mercados asiáticos podrían ser nuestros principales compradores, ¿sí? Pero sin descuidar que Estados Unidos también ha lanzado su hoja de producción de hidrógeno verde, pero al momento de leer el documento no es una hoja de producción, más sería una propuesta de abastecimiento local e internacional. Alguien lo decía en alguna oportunidad, quien tiene el control de la energía podría tener el control político del mundo. Al momento en que el petróleo está perdiendo espacio, pues este es uno de los energéticos que comienza a jugar en esa geopolítica de consolidar o disponer de la mayor cantidad de energético. Conclusiones finales de los principales resultados expuestos y con mayor explicación y con mayor alcance ustedes los van a disponer en las cartas, en las flash memories que se les compartió. ¿Qué queremos? ¿Pero qué no tenemos? Al momento no tenemos una normativa concreta de hidrógeno verde. Tenemos que comenzar a desarrollarla. Para aquello es necesario tener los criterios básicos de una normativa que es la transparencia, la participación justa, pero adicionalmente la seguridad jurídica como tal. Por tanto, el desarrollo de esta normativa comprende el desarrollo de normativa muy puntual de los diferentes sectores, pero también normativa a nivel nacional como tal. La normativa debe apalancar la producción, pero también la comercialización del hidrógeno. Debe despertar el interés de los inversionistas y de los financistas como tal, en todos los segmentos de la cadena de valor. Por un lado tenemos el desarrollo de la energía renovable, por otro lado tenemos los procesos mismos de producir hidrógeno verde, por otro lado tenemos
el transporte de los productos hasta llegar al usuario final, y por otro lado tenemos al usuario final. En la cadena existen varios segmentos y debe regularizarse y normarse justamente para todos estos segmentos como tal. En temas de infraestructura, a través de la política debemos desarrollar infraestructura. ¿Qué tal si ferroviarias, rutas fluviales, que jueguen un papel fundamental en la competitividad de la logística para el desplazamiento o movilización del hidrógeno verde? Tenemos que disponer de centros de investigación y de capacitación. Esto a través de la academia se debe generar. Y por cierto, esta capacidad en investigación y de aplicación de estas nuevas tecnologías debe generarse a través de alianzas internacionales con los países o con las regiones que han caminado un poco más que nosotros en este tema. Es decir, debemos profundizar los esfuerzos para continuar impulsando los recursos naturales del país. Pero todo esto se verá reflejado básicamente ¿en qué? En el crecimiento y desarrollo del Ecuador. Crecimiento y desarrollo del Ecuador en base a un nuevo capital, a ese nuevo capital de conocimiento que podemos tener en el país. Por tanto, al momento en que llega una nueva tecnología, un nuevo reto, es importante invertir en ese nuevo capital que nos permita disponer de esta nueva productividad o dinamización del hidrógeno verde. Las oportunidades del Ecuador se presentan, las oportunidades del Ecuador se pueden observar de manera simple en este gráfico, es el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales referente a la descarbonización, el despliegue de las energías renovables, el impulso de la industrialización y el desarrollo tecnológico. Queremos ser un país más industrial, queremos generar nuevos empleos, pero a través de nuevas capacidades como tal. Queremos tener los mejores beneficios sociales y ambientales y, por supuesto, queremos ser un país fortalecido institucionalmente con una visión de desarrollo de largo plazo. El hidrógeno verde se ajusta totalmente a una transición energética justa. Y esta transición energética justa lo que busca es ese equilibrio entre la seguridad, la confiabilidad y también la accesibilidad a los recursos energéticos. Queremos fundamentar la producción, fortalecer la producción y también queremos consumir energía limpia. Para aquello debemos fortalecer el marco normativo, la institucionalidad, generar este nuevo conocimiento y la innovación tecnológica. Queremos un nuevo país, queremos ser partícipes activos en el desarrollo y en el crecimiento del Ecuador. Gracias a todos.